Bien, hola chicos nuevamente, ¿cómo les va? Bueno, ahí como les dije en el video anterior, este, vamos a hacer otro video con respecto a cómo calcular el valor de las resistencias cuando tenemos LED. Entonces, primero, como hablamos anteriormente, identificar cuándo los LED están en serie y cuándo los LED están en paralelo. Bien, acá yo les dibujé tres LED que están como en serie, obviamente, y acá les dibujé tres LED que están en paralelo. Dijimos que cuando están en serie, ¿por qué? Porque son recorridos por la misma corriente, eso es lo que dijimos. La corriente que pasa por este va a pasar por este y va a pasar por este. La misma corriente. En cambio acá, si yo tengo un circuito que viene así, ¿sí? Vamos a suponer que la corriente viene por acá, ¿sí? ¿Qué hace la corriente? Va una parte por acá, otra parte va por acá y otra parte va por acá. O sea que no es la misma corriente la que pasa por los tres LED. Va a ser distinta la corriente. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense, para identificar cuando un elemento está en serie y uno cuando está en paralelo, lo importante es ver cómo va la corriente, cómo la corriente atraviesa cada uno de los elementos. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Por qué tenemos que colocarle una resistencia a los LED? Bien, dijimos que para que un LED funcione bien y no se queme, habíamos hecho un promedio de que el LED necesita 2 volts, ¿sí? 2 volts y 20 miliamperes. O sea, necesita un voltaje para que el LED no se queme, un voltaje, una tensión de 2 volts y una corriente que lo atraviese de 20 miliamperes. 20 miliamperes. Entonces necesitamos una tensión de 2 volts y de 20 miliamperes para cada uno de los LED. Ahora bien, ¿cómo se hace la cuenta? ¿Qué cuenta tenemos que hacer para yo saber cuál es el valor? Yo acá le tengo que poner una resistencia acá. ¿Para qué? Para que estos LED no se quemen cuando yo los conecto eléctricamente. Y yo acá también le tengo que poner una resistencia también para evitar que estos LED no se quemen. Acá en este caso, yo puedo poner una resistencia acá o puedo poner una resistencia para cada uno de los LED. Ahora vamos a hacer el cálculo de poner una sola resistencia para estos tres LED que están en paralelo. Bien, ¿y por qué le tengo que poner una resistencia? Porque yo a este circuito acá, a este punto y a este punto, los voy a conectar con 12 volts. ¿Sí? Yo le voy a aplicar 12 volts de tensión acá entre estos dos puntos. Entre el punto A y el punto B, yo le voy a aplicar 12 volts de tensión. Y a este otro circuito, también entre este punto A y este punto B, también le voy a aplicar 12 volts de tensión. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le aplico 12 volts de tensión y dijimos que si yo le aplico a un LED más de 2 volts y más de 20 miliamperes de corriente, si yo le aplico mayor voltaje y mayor corriente que esto, el LED se me va a quemar. Entonces, si yo le voy a aplicar 12 volts directamente, el LED se me va a quemar, porque si el LED soporta hasta 2. ¿Se entiende? Entonces yo le tengo que poner una resistencia. ¿Para qué? Para que esos 12 volts que yo le voy a aplicar acá, o los 12 volts que yo le voy a aplicar acá, la resistencia lo que va a hacer es hacer que caiga la tensión, que la tensión yo la voy a reducir a los valores que yo necesito para mi circuito. Yo necesito reducir esa tensión, necesito achicar la tensión, porque si yo le aplico 12 volts, los LEDs se van a quemar.
Entonces yo necesito achicar esa tensión, necesito reducirla. Y también necesito que la corriente es limitarla a estos valores. La tengo que, no le puedo aplicar más corriente de la que necesita el LED. Entonces para eso le tengo que poner una resistencia acá para que me haga esa función. Ahora bien, ¿de qué valor va a tener cada resistencia? ¿Cuál va a ser ese valor de la resistencia? ¿De qué valor le voy a poner? Porque saben ustedes que las resistencias se miden en ohms, ¿sí? Entonces, ¿qué valor le voy a poner de resistencia a cada uno de los circuitos? Bien, para eso voy a aplicar la conocida ley de Ohm. ¿Se acuerdan ustedes de la ley de Ohm? Que yo les había hecho un triangulito, ¿sí? Para que ustedes la recuerden. Y dijimos que resistencia, corriente y tensión. Resistencia, corriente y tensión. Dijimos que en un circuito eléctrico hay tres variables que están muy relacionadas, como la resistencia, la corriente y la tensión. Si dijimos que para un LED necesita una cierta tensión y una cierta corriente, ya tenemos dos de las variables de la ley de Ohm, lo que nos falta es saber el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Resistencia es igual. ¿Y cómo se resuelve la ley de Ohm? ¿Cómo hacemos para acordarnos de las fórmulas de la ley de Ohm? Bueno, lo que hacemos es tapar en el triangulito la letra R. ¿Y qué nos va a quedar si yo tapo la letra R? E sobre I. E dividido I. E dividido I. Entonces resistencia es igual a E dividido I. Entonces para calcular el valor de la resistencia, esta resistencia que tengo acá, para calcular ese valor, aplico la ley de Ohm y digo que tensión sobre corriente me va a dar el valor de la resistencia. Ahora bien, vamos a este circuito que lo vamos a llamar 1 y lo vamos a resolver acá. 1. Vamos al circuito que está en serie. Y decimos R es igual a tensión sobre corriente. ¿Sí? R es igual a tensión sobre corriente. Estamos resolviendo el ejercicio número 1. Esto es igual. ¿Cuál va a ser la tensión? Si yo tengo que hacer, dijimos, si yo tengo 12 volt que le voy a aplicar acá, 12 volt, pero yo mi valor de resistencia lo que tiene que hacer es hacerme caer esa tensión. ¿A qué valores? Y a los valores que necesitan los LED. En este caso, cuando están en serie, como en este caso que están en serie, ¿sí? Que están en serie, se pone 12 volt, que es la tensión que yo le voy a aplicar, menos el valor que yo tengo que hacer caer, que yo tengo que reducir. ¿Qué valor tengo que reducir de la tensión? Y yo tengo que, si acá tengo 1, 2, 3 LED, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, si a este LED necesita 2 volt, este LED necesita 2 volt y este LED necesita 2 volt, va a ser 2 más 2 más 2. 2 más 2, 4 más 2, 6. Entonces sería los 12 volt que yo le voy a aplicar, yo le voy a aplicar una tensión de 12 volt, menos los 6 volt que yo tengo que hacer caer, porque yo necesito 2 para este, 2 para este, 2 para este, son 12 menos 6, dividido la corriente. ¿Y cuál es la corriente que necesito para este circuito? 20 miliamperes. ¿Por qué 20 miliamperes? Porque dijimos que en un circuito en serie, la corriente que pasa por este es la misma que pasa por este y es la misma que pasa por este. Esto es importante que ustedes lo recuerden. Entonces, en un circuito en serie, la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá y es la misma que pasa por acá. Si es la misma que pasa por los tres elementos y yo necesito 20 miliamperes para este, los 20 miliamperes van a pasar para este y lo mismo 20 miliamperes van a pasar para este. Entonces, la corriente va a ser 20 miliamperes. Pero como la ley de Ohm, vamos a poner acá 20 miliamperes. Pero como la ley de Ohm me pide
que los valores sean en amperes. ¿Sí? Recuerden el triángulo y dijimos que la ley de Ohm tiene que ser en amperes. Estos 20 miliamperes se convierten en 0,02 amperes. ¿Sí? Lo transformo, los 20 miliamperes los convierto en 0,02 amperes. Lo paso, es como si yo pasara segundos a hora. Si yo digo, bueno, tengo que hacer esta cuenta, pero la cuenta la tengo que hacer en horas y los valores los tengo en segundos, yo tengo que pasar y decir, bueno, tantos segundos van a ser tantas horas, van a ser 0,00 tantos segundos. Como si yo tuviera que pasar centímetros o milímetros, los tengo que pasar a metros. ¿Sí? Yo tengo que reflejar el valor en metros. Bueno, y tengo 20 centímetros, van a ser 0,20 metros. ¿Sí? Yo lo paso esos valores a metro. Bueno, acá lo estoy pasando, el valor de 20 miliamperes, lo estoy pasando a valores a amperes. El valor lo tengo que representar en amperes. Entonces sería 0,02. 12 menos 6 es 6. Entonces esto es igual 6 dividido 0,02. Yo hago la cuenta y me va a dar 300. ¿Sí? Yo agarro la calculadora y 6 dividido 0,02 me va a dar 300. Entonces 300 ohms es el valor que yo le tengo que aplicar acá a la resistencia. Tengo que poner acá una resistencia de 300 ohms para evitar que estos LED se quemen cuando yo le aplique 12 volt en estos dos puntos. Esta resistencia de 300 ohms es la que me va a proteger, la que me va a cuidar y la que va a hacer que estos tres LED enciendan sin problema. ¿Sí? Bien. Ahora vayamos a este circuito que está en paralelo, a este. Y vayamos a resolver el ejercicio número 2. Ya esto lo llamamos 2, resolvemos el ejercicio 2. Volvemos a la misma fórmula. R es igual a E sobre I. ¿Sí? R es igual a E sobre I. Bien. Acá también le aplicamos 12 volt. ¿Sí? También al circuito dijimos que le aplicábamos 12 volt. 12 volt menos. Y acá está la diferencia. Recuerden que en el ejercicio anterior el voltaje se sumaba. ¿Por qué? Porque están en serie. Acá, como están en paralelo, el voltaje no se suma. O sea, si yo le voy a aplicar 12 volt acá, va a ser 12 volt acá, 12 volt acá, 12 volt acá. Yo le voy a aplicar 12 volt a todos los puntos porque están en paralelo. Entonces, ¿cuál sería el voltaje que yo necesito reducir acá? ¿Cuál sería el voltaje que yo tengo que aplicar a estos puntos? 2 volt. Porque yo voy a necesitar 2 volt para este punto, 2 volt para este punto, y voy a necesitar 2 volt para este punto. Yo al aplicarle 2 volt a estos dos puntos, ¿sí? El voltaje va a ser el mismo para todos, porque están en paralelo. Entonces 12 menos 2 dividido, y ahora viene la diferencia, la otra diferencia. Si yo necesito que por este LED pasen 20 mA, por este otro LED 20 mA, y por este otro LED 20 mA, la corriente que viene por acá dijimos que no es la misma. Acá en este otro circuito dijimos que sí, que la corriente era la misma. En este circuito dijimos que la corriente que viene por acá pasa una parte por acá, pasa una parte por acá y pasa otra parte por acá. Entonces voy a necesitar 20 mA para acá, 20 mA para acá y 20 mA para acá. Entonces sería 20 más 20 más 20, porque tengo tres ramas. Son tres ramas que necesito. Entonces sería los 20 mA por 3, porque son tres ramas. Necesito para acá y para acá. Esto es igual entonces. Seguimos con la cuenta. 12 menos 2 nos va a dar 10. 10 volt dividido 20 mA, que habíamos dicho que eran 0,02. 0,02 por 3, esto es igual a 10,
dividido 0,06. Recuerden que los 20 mA los pasamos a amper, que eran 0,02. Entonces 0,02 por 3 nos da 0,06. 10 dividido 0,06. Esto es igual a 166,66 ohms. Si ustedes agarran la calculadora, hacen 10 dividido 0,06 y nos va a dar este valor. Entonces esta resistencia tiene que ser de 166,66 ohms para evitar que los LED no se quemen. Bueno, espero que lo hayan entendido, chicos, en esta ocasión. Si no, les pido que se comuniquen conmigo, cualquier cosa, por privado, por WhatsApp lo pueden hacer y bueno, trato de ver cómo lo pueden resolver, tanto el ejercicio anterior como estos ejercicios. Yo prefiero que los vayan haciendo, ustedes vayan haciendo, las dudas lo van haciendo, me lo van mandando, yo lo voy corrigiendo, se lo vuelvo a mandar y de esa manera podemos ir puliendo los errores que ustedes tienen o en dónde se están equivocando. Lo fundamental para no equivocarse en esto es entender cuándo un elemento está en serie y cuándo un elemento está en paralelo. Eso es fundamental. Es fundamental, así como en el video anterior yo le dije fundamental para sumar resistencias, saber cuándo están en serie y cuándo están en paralelo, acá en este caso es exactamente lo mismo. Y entender que cuando están en serie la corriente es la misma y cuando están en paralelo la corriente no es la misma. En uno es igual y en uno no es igual la corriente. Y ahora cambia. Si yo digo que en un circuito en serie la tensión no es igual, pero en un circuito en paralelo la tensión sí es igual. Miren, ustedes tienen acá, como dice la ley de Ohm, 3 variables. Tensión, corriente y resistencia. Se tienen que acordar de 3 cosas nada más. La resistencia no cambia, es la misma. Tanto está en serie y en paralelo, no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar en un circuito en serie y en un circuito en paralelo? Va a cambiar tensión y corriente. Tensión y corriente van a cambiar. Recuerden eso, son dos variables nada más. Es muy fácil. Entonces dijimos que la tensión en un circuito en serie va a cambiar, se va a sumar. La tensión en un circuito en paralelo no cambia, no va a cambiar, va a ser la misma para todos los elementos. Primer parámetro. Segundo parámetro, corriente. En un circuito en serie, la corriente es la misma. Miren, verifiquen, interpreten la misma corriente para todos los elementos. La misma corriente para todos los elementos. En un circuito en paralelo, la corriente no va a ser la misma porque una parte va por acá, una parte va por acá, una parte por acá. No va a ser la misma corriente. Entonces la corriente va a ser diferente en este circuito. Va a cambiar. Bien, eso es fundamental que traten de interpretarlo. Si no interpretan eso, es muy difícil que lo puedan resolver a los ejercicios. Y eso es en lo que tienen que practicar. Practiquen cuándo está en serie, cuándo está en paralelo, qué pasa en un circuito, qué pasa en otro, y de esa manera lo van a poder resolver. Bueno, que tengan buenos días.